¿Alguna vez te has sentido completamente derrotado, no porque no intentaste, sino porque lo intentaste todo y aún así fallaste? Esa clase de decepción que no viene del desinterés o de la pereza, sino del agotamiento emocional de haberlo dado todo sin recibir nada a cambio. ¿Qué se supone que hagamos con esa frustración? ¿Cómo se supone que se sobrevive a ese momento cuando la realidad y tus expectativas se miran de frente y no coinciden? Lo confieso, muchas veces he creído que el mundo debería funcionar de forma lógica, que si haces tu parte con entrega y buena intención, entonces todo debería alinearse a tu favor. Como si el universo te debiera algo por esforzarte. Pero la vida, con su brutal honestidad, se encarga de mostrarte que no siempre funciona así. Y en uno de esos momentos, yo lo viví con toda su crudeza. Hace unos años, trabajé durante meses en un proyecto personal que me consumía las horas y los pensamientos. Me levantaba todos los días con ese propósito, como si tuviera sentido absoluto. No era un trabajo cualquiera, era algo que sentía que representaba lo que yo quería construir con mi vida. Estaba convencido de que, si lo hacía bien, si me entregaba con sinceridad, entonces todo iba a salir bien. Me imaginaba el final, soñaba con el reconocimiento, con el resultado esperado. Era como apostar tu corazón entero, sin guardarte nada. Y sin embargo, cuando llegó el momento, todo se vino abajo. No fue por falta de calidad, ni por errores graves. Simplemente, no funcionó. Las personas no reaccionaron como pensé, las puertas no se abrieron, las cosas no se dieron. Fue como si todo lo que había sembrado cayera en tierra infértil. Y ahí, justo ahí, apareció la frustración. Esa emoción incómoda, densa, difícil de nombrar. Una mezcla de tristeza, de rabia contenida, de decepción, pero sobre todo, de impotencia. Porque lo más duro de la frustración es que no puedes hacer nada con ella en el momento. Solo sentirla. Me sentí solo. Me sentí fracasado. Empecé a cuestionarme si todo había sido una pérdida de tiempo, si tal vez me había equivocado al soñar. En esos días, cualquier palabra de ánimo sonaba hueca, incluso molesta. Porque nadie podía entender cuánto dolía ver que tus esfuerzos no se tradujeron en nada visible. Y es ahí, cuando estás a punto de tirar todo por la borda, donde aparece el verdadero reto. ¿Qué haces con eso que te duele pero que no puedes cambiar? Yo elegí hacer algo que me costó muchísimo, quedarme quieto. No huir. No distraerme con algo nuevo. No fingir que no pasó. Solo quedarme ahí, en silencio. Sentado con mi frustración, como si fuera una vieja conocida que no venía a lastimarme, sino a enseñarme algo. Y aunque al principio solo sentía enojo y vacío, con el tiempo, empecé a entender algo que cambió mi forma de ver las cosas. Esa frustración que me quemaba por dentro era la prueba de cuánto me importaba ese proyecto. De cuánta energía, esperanza y fe había depositado en algo que consideraba parte de mí. Y eso no era una debilidad. Era humanidad. Era sensibilidad. Era compromiso. Y si bien el resultado no fue el que esperaba, la intensidad de mi entrega sí decía algo importante. Estaba vivo, estaba buscando, estaba intentando construir algo con sentido. Esa conciencia, tan simple como poderosa, fue la primera señal de que no todo estaba perdido. Que quizás, incluso desde el fracaso, se podía construir algo. Que la frustración, aunque me había hecho dudar de mí mismo, también podía ser una guía. Una brújula que me señalaba lo que realmente valoraba, lo que valía la pena intentar de nuevo, incluso con otro enfoque. Porque lo que dolía, también revelaba mi deseo de crecer, de encontrar propósito, de vivir con autenticidad. Pasaron los días y la frustración seguía ahí, pero ya no era tan ruidosa. Se había convertido en una especie de eco interno, menos punzante, más reflexivo. En lugar de correr hacia algo nuevo para distraerme, empecé a escucharme, preguntarme. Y no esas preguntas impulsivas que uno lanza desde el enojo, sino las verdaderas. ¿Qué fue lo que dolió realmente? ¿Fue el fracaso del proyecto, o la herida de sentirme invisible? ¿Fue el esfuerzo perdido, o la idea de que mi valor dependía del resultado? Fue en ese proceso lento y silencioso donde me encontré cara a cara con una verdad que me dolió, pero también me liberó. No tengo control sobre todo. Y no se supone que lo tenga. Puedo trabajar con excelencia, puedo dar lo mejor de mí, puedo hacer todo correcto, y aún así, hay cosas que no van a salir como espero. Porque la vida no es una fórmula matemática. Es imprevisible, compleja, a veces incluso injusta. Y por más que queramos, no hay garantía de que nuestro esfuerzo será recompensado de la forma que imaginamos. Ese fue un golpe al ego. Pero también fue una revelación. Porque cuando dejas de exigirle al mundo que te recompense por cada cosa que haces, empiezas a actuar por convicción, no por recompensa. Comienzas a entender que el valor de lo que haces no está en cómo es recibido por los demás,
sino en lo que dice de ti, en cómo te transforma, en lo que revela de tu carácter. Fue entonces cuando empecé a mirar la disciplina, la constancia, el trabajo interno, desde otro lugar. Ya no como medios para alcanzar algo externo, sino como caminos para construir algo dentro de mí. Algo que nadie me podía quitar, aunque todo lo de afuera fallara. La frustración ya no era el enemigo. Era una señal. Una alarma que me decía, esto te importa. Pero tal vez estás enfocándote en lo que no puedes controlar. Y ahí fue donde la filosofía estoica me dio una herramienta invaluable, el principio de distinguir entre lo que depende de mí y lo que no. Una idea simple, pero transformadora. Porque cuando la aplicas con honestidad, te das cuenta de cuánto sufrimiento nace de querer controlar lo que está fuera de tus manos, la reacción de otros, el reconocimiento, el éxito externo, la velocidad de los resultados. Entonces, empecé a cambiar la pregunta. Ya no era ¿por qué no salió como quería?, sino ¿qué puedo aprender de esto que no salió? Cambié el enfoque de la exigencia al aprendizaje, de la rabia al crecimiento, de la queja al análisis honesto. Y sí, fue incómodo, porque mirar hacia adentro siempre lo es. Pero al mismo tiempo, fue profundamente liberador, porque entendí que podía tomar algo que me dolió, y usarlo como material para fortalecerme. Empecé a escribir sobre lo que sentía, no para publicar nada, no para impresionar a nadie, solo para entenderme. Empecé a hablar con personas que también habían sentido esa misma frustración, y descubrí que no estaba solo. Que muchas veces, lo que creemos un fracaso individual, es una experiencia colectiva que simplemente nadie se atreve a contar. Y al compartirla, al ponerla sobre la mesa, algo cambia. Deja de ser un monstruo invisible. Se vuelve más manejable, más humano. Así, poco a poco, la frustración dejó de ser una trampa y se convirtió en un puente. Un puente hacia una versión de mí más honesta, más paciente, menos dependiente del resultado. Y aunque aún hay días en que ese viejo sentimiento vuelve, ya no me asusta igual. Porque sé que, si me detengo y escucho, siempre tiene algo que enseñarme. A medida que comencé a ver la frustración como un indicador de crecimiento y no como una sentencia de fracaso, también cambiaron mis decisiones. Dejé de moverme por impulso, por necesidad de demostrarle algo al mundo o a mí mismo. Empecé a actuar desde un lugar más tranquilo, más sobrio. No por resignación, sino por claridad. Porque cuando dejas de pelear con lo que no puedes controlar, la energía que antes gastabas en resistirte, ahora puedes usarla para avanzar. Uno de los cambios más profundos fue en cómo elegía mis proyectos, mis vínculos, mis batallas. Ya no desde la necesidad de validación, sino desde la autenticidad. Ya no me preguntaba, ¿esto me hará destacar?, sino ¿esto está alineado con lo que creo, con lo que valoro, con quién quiero ser incluso cuando nadie me esté mirando? Y esa sola pregunta empezó a filtrar muchas cosas. Porque entendí que, en el fondo, parte de mi frustración venía de perseguir resultados que no me representaban por completo, metas que estaban contaminadas por expectativas externas. También me volví más paciente. Aprendí a respetar los procesos, a entender que hay momentos para empujar y momentos para esperar, que no todo florece al mismo tiempo, que no todos los caminos tienen que rendir frutos visibles para ser valiosos. A veces, lo que crees que fue una pérdida, en realidad fue una pausa, un espacio necesario para redirigir, para replantear, para soltar lo que ya no tenía sentido y abrir espacio a lo que sí. En esos momentos, la práctica estoica de la aceptación radical cobró otro nivel de sentido. No se trata de conformarse, sino de ver la realidad con los ojos bien abiertos, sin adornos, sin ilusiones, sin dramas innecesarios. Es mirar las cosas como son, sin que eso te paralice. Es aceptar lo que ocurre, y elegir, desde ahí, cómo actuar. Porque incluso cuando todo va en contra, todavía queda una última libertad, la forma en que decides responder. Y eso fue lo que más me ayudó. Entender que no soy lo que me pasa. No soy el resultado de un proyecto fallido. No soy la expectativa rota, ni la puerta cerrada, ni la respuesta que nunca llegó. Soy la persona que decide qué hacer con todo eso. Soy la acción que tomo después del golpe. La decisión de seguir. La pequeña constancia en medio del desánimo. Y eso, aunque no siempre se vea desde fuera, vale más que cualquier logro visible. Empecé a confiar más en el proceso que en la recompensa. A valorar más el esfuerzo silencioso que el éxito ruidoso. A admirar más a quienes se mantienen firmes en su propósito, incluso cuando nadie los está aplaudiendo. Porque entendí que la verdadera fuerza no está en evitar la frustración, sino en saber vivir con ella sin rendirse. Sin dejar que te destruya. Sin permitir que te convierta en alguien cínico, apagado, distante.
Esa es la sabiduría que nace de la experiencia. Esa que no se aprende en libros, sino cuando te caes, te rompes un poco, y eliges volver a levantarte, pero esta vez, con menos ego y más conciencia. Con menos ilusión de control y más humildad frente a la vida. Porque la frustración, bien mirada, no es un obstáculo. Es una prueba. Una oportunidad para ver qué tan dispuesto estás a vivir con propósito, incluso cuando el camino no te da garantías. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la frustración no fue una enemiga, sino una etapa necesaria del camino. Me mostró con claridad las partes de mí que aún necesitaban crecer. Me confrontó con mi apego a los resultados, con mi necesidad de control, con mi ilusión de que todo saldría como lo había imaginado. Y no para destruirme, sino para despertarme. Para recordarme que vivir con intensidad también significa vivir con riesgo. Que quien apuesta por una vida con propósito no está exento del dolor, pero sí puede elegir qué hacer con él. Aprendí que no se trata de evitar la frustración, sino de no quedarme atrapado en ella. De verla como un maestro silencioso que aparece cuando más vulnerable estás, no para castigarte, sino para fortalecerte. Porque cuando logras mirar el dolor con calma, sin huir de él, descubres cosas de ti que nunca hubieras visto en la comodidad. Descubres tu capacidad de persistir, de transformar lo que parecía un final en una nueva ruta. Desde la filosofía estoica, comprendí que el verdadero poder no está en lo que ocurre fuera, sino en cómo respondemos desde dentro. No podemos controlar los resultados, las reacciones ajenas, las circunstancias inesperadas. Pero sí podemos elegir nuestra actitud, nuestro enfoque, nuestra constancia. Ahí reside la libertad, no en tener el control total, sino en no permitir que lo externo nos quite la dignidad de decidir cómo actuar. Hoy, si vuelvo a fallar, y sé que volverá a pasar, ya no me veré como un derrotado. Me veré como alguien que sigue en camino. Como alguien que, a pesar de la caída, no se rinde. Que acepta el golpe, respira, y sigue. Porque sé que cada momento de frustración es también una posibilidad de volver a empezar, con menos peso y más sabiduría. Y si tú estás atravesando ahora uno de esos momentos en los que todo duele, en los que nada parece tener sentido, solo quiero decirte esto: no estás solo. Todos, en algún punto, hemos estado ahí. Y aunque ahora no lo veas claro, este dolor también pasará. Y cuando lo haga, tú no serás el mismo. Serás más fuerte, más consciente, más tú. Así que respira, camina lento si hace falta, pero no te detengas. La frustración no es el final. A veces, es solo el comienzo de algo más profundo. Si este video te ayudó a ver tu situación desde otra perspectiva, si te sentiste acompañado, comprendido o simplemente más ligero, te invito a que te suscribas al canal. Dale like si esta reflexión tocó alguna parte de ti, y deja un comentario contándome tu experiencia. ¿Has sentido esa frustración que parece detenerlo todo? ¿Qué aprendiste de ella? Te leo. Porque aquí, más que hablar, estamos aprendiendo a vivir, un poco más conscientes, y un poco más en paz.